Dios es bueno, amén. Hay una atmósfera hermosa, hay una presencia de Dios. Yo siento en mi espíritu como Dios en este día está posicionando nuestras vidas a lo que Él nos ha llamado a hacer. Muchas veces pensamos por circunstancias, pensamos que por las situaciones que se presentan en nuestras vidas, pensamos que ya Dios terminó con nosotros, pero no es así. La Biblia dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y la terminará hasta el día de Cristo. Ese es el día de nuestra redención. Mientras que estemos en esta tierra, debemos estar claros y debemos estar conscientes de que hay un propósito que nos espera, de que hay un propósito para el cual Dios nos ha traído a esta tierra. Amén. Yo quiero que en esta hora usted disponga su corazón para recibir una palabra, para recibir aliento del cielo, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Recuérdese que cada día que disponemos nuestro corazón para que Dios haga algo nuevo, Dios lo hace. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8, y vamos a leer un poco acerca de lo que Jesús establece en nuestras vidas. Usted sabe que, como decía la canción que cantábamos hace un momento, cuando miro el sacrificio de la cruz, cuando veo lo que has hecho por mí, solo puedo postrarme y adorarte en agradecimiento, en saber que Dios por nuestras vidas ha hecho algo especial. Y no conforme con eso, Dios nos ha dotado y nos ha capacitado para que podamos nosotros ejercer en esta tierra. Mateo capítulo 8, verso 5. Y quiero hablar en esta hora de lo que es el principio establecido por Dios en nuestras vidas, el principio de autoridad en el reino de los cielos. Yo quiero que usted preste mucha atención, porque depende de esto usted puede tomar lugar y puede identificar hacia dónde usted está caminando en el Señor. Mateo capítulo 8, verso 5 dice de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El verso 9 dice: porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Diga conmigo: yo estoy bajo autoridad. Dígalo con convicción, diga: yo estoy bajo autoridad. Dice que y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y tu criado
y su criado fue sanado en aquella misma hora. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que alimenta a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Señor, es tu palabra la que nos llena del conocimiento, la que nos insta, nos inspira y nos motiva, Señor, a seguir hacia adelante. Te damos gracias por este día, por tu gloria, Señor, por tu misericordia. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas como ese aliciento, mi Dios, para continuar hacia adelante. Gracias, Señor. Usted sabe que en el libro de Génesis se presenta un acontecimiento muy importante. Un acontecimiento donde el hombre es capacitado por Dios. Y en ese momento en que Dios crea al hombre, le da autoridad. ¿Qué acontece en el huerto del Edén cuando el hombre es puesto en ese lugar? Dios le da una serie de instrucciones y le dice, cuando el hombre es formado, Dios le da instrucciones de mandar, de dominar y de tener toda la potestad sobre lo que había sido creado por parte de Dios. Recordemos que en el capítulo 1 Dios crea todas las cosas que hoy vemos de lo que no se ve. La Biblia dice que Dios creó de lo que no miramos, pero Dios es Dios. Diga, Dios es Dios. Dice que dijo de luego Dios, hayan las lumbreras en las expansiones de los cielos. Estoy leyendo en el capítulo 1, verso 14. Dice, haya lumbreras en las expansiones y los cielos se separen de la noche y sirvan de señales para las estaciones del día y los años. Y Dios comienza a dar una serie de acontecimientos y características para lo que luego sería su obra maestra. Dígale al que está a su lado, eres una obra maestra de Dios. Y dice la Biblia más adelante, y Dios los bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Cuando Dios habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre en el huerto del Edén, dice en el verso 4 del capítulo 2, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Fíjese que Dios escenifica la creación y comienza a darle forma, pero ya en el comienzo asoma lo que Dios quería hacer en realidad. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer en realidad? Tener semejanza de Él sobre la creación. No es que Dios necesite tener a alguien para monitorearlo como un robot, no, sino que Dios creó algo para que alguien lo dominara y lo llevase adelante. Y entonces Dios hace la acotación y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Diga conmigo, debo estar claro a lo que Dios me ha llamado a hacer. Porque cuando el hombre decide irrumpir en la curiosidad o caminar diferente a lo que Dios
Dios lo ha llamado a hacer, entonces comienza a meterse en problemas y en complicaciones. ¿Por qué voy a Génesis? Usted dirá, bueno, leímos en Mateo, ¿por qué vamos a Génesis? Porque en Génesis es donde se origina todo el acontecimiento para que el hombre fuese creado. Primero, fue creado por Dios. Segundo, le fue dada autoridad por Dios. Y tercero, le fue dado dominio de Dios para gobernar y para estar en la tierra sobre todo lo creado. ¿Qué pasa después? Después viene el acontecimiento que muchos hemos leído, donde se presenta aquel acontecimiento de Génesis tan importante en la historia, que relata que la serpiente astuta hizo que la mujer comiese del fruto para que entonces quitase toda la autoridad que Dios había delegado sobre ellos, sobre estos dos personajes que son Adán y Eva. De ahí en adelante, hermanos, comienza a suscitarse en la historia del hombre, en toda la creación, una serie de acontecimientos que han venido troncando la vida de los hombres sobre la tierra. Hasta el día en que nosotros venimos a la cruz del Calvario, es cuando entonces comenzamos a comprender por qué en nuestras vidas tuvimos tantos problemas e inconvenientes aún en nuestra niñez. Y comenzamos a mirar nuestra vida, y entonces cuando venimos a la cruz y aceptamos a Jesús, entonces vemos el porqué de tantas cosas que hemos pasado en nuestras vidas. Y decimos, bueno, muchas de estas cosas que han pasado en mi vida ha sido por falta de autoridad. Cuando uno es niño, uno está sujeto a sus padres. La Biblia habla de que debemos honrar a nuestros padres, porque este es un mandamiento con promesa. Y el que honra a su padre y a su madre tiene larga vida en la tierra. Es una promesa de Dios. Ahora, no solamente debemos honrar a nuestros padres físicos, sino que también debemos honrar a nuestros padres espirituales. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece el gobierno de Él en la tierra, Dios necesita representantes. Y ahí es donde viene la situación de nuestras vidas, que a veces comenzamos a hacer cosas, pero por no estar claros en lo que debemos hacer, entonces comenzamos, como dicen popularmente, a dar cabezazos. Y comenzamos a caminar y pareciera que no saliéramos de la misma circunstancia, sino que todo el tiempo estamos en lo mismo. Pero ese es el origen de Génesis. El hombre comenzó a caminar errante, sale de su lugar de confort, sale de su lugar donde Dios lo había plantado y comienza a caminar sin un rumbo fijo, sin una luz que le guiase, hasta que entonces entra en escena en el Nuevo Testamento. Desde la antigüedad se anunciaba el sacrificio de un cordero que era sin mancha y sin pecado. Para Dios poder restaurar la autoridad en el hombre, tuvo que hacer el sacrificio más grande y el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Tuvo que hacerlo Dios para retomar lo que había hecho en el huerto del Edén y nuevamente colocarlo en la vida del hombre. ¿Usted me está siguiendo lo que le estoy diciendo? ¿Qué pasa? En la cruz del Calvario acontece la crucifixión y todos lo sabemos. Allí es donde hay la redención de nuestros pecados por el derramamiento de la sangre. Pero a veces nosotros como creyentes nos quedamos allí solamente y decimos, bueno, Cristo me perdonó en la cruz, Cristo lavó mis pecados en la cruz, Cristo me redimió de la muerte, y eso está bien y es bueno saberlo y entenderlo. Pero ¿qué pasa con los principios que Dios establece en nuestras vidas para gobernar en esta tierra? Tú
Entonces Dios comienza a hacer cosas en nuestras vidas. Lo primero que Dios hace es perdonarnos, lavarnos de nuestros pecados, librarnos de nuestras culpas. Y entonces Dios comienza a procesar nuestras vidas de una manera que cuando comenzamos a entender el proceso, entonces decimos, wow, en aquel tiempo yo vivía de esta manera y me llevé tantos chascos por causa de esa conducta que llevaba en ese momento. Pero ahora estoy en Dios y entiendo que Dios ha puesto por encima de mi vida personas para que puedan guiarme hacia un camino correcto. ¿Por qué? Porque cuando Dios levanta a un hombre y le da autoridad, es porque Dios ha visto dos cosas en esa persona. Dios ha visto un corazón noble que es capaz de enamorar sin maltratar. Y Dios ha visto en este hombre y en esta mujer la capacidad de gobernar o de dominar o de tener dominio sobre una o más personas. ¿Cuántos me están captando? Entonces Dios comienza a procesar nuestras vidas y comienza a trabajar en nuestro corazón y comienza a darnos la manera más adecuada de conducirnos. Venimos al Señor con un saco de gatos en el hombro, cargados en un lado. Y cuando nos venimos a Dios, Dios comienza a darle un nuevo sentido a nuestra vida. Y comienza Dios a decir, bueno hijo, ahora en adelante tu conducta hasta este día fue esta. Pero ahora en adelante tu conducta será esta. Serás sujeto, te voy a poner líderes que te van a tutorear, voy a poner personas que te van a llevar hacia adelante, voy a poner hombres y mujeres que te van a llevar a que cumplas un propósito. A veces nosotros decimos, bueno, Dios me llamó, pero ¿a qué te llamó Dios? Lo primero que Dios nos da a nosotros es el perdón de nuestros pecados. Lo segundo que Dios nos da, y no menos importante, es un propósito. Pero para nosotros ejercer ese propósito, debemos estar claros en que no lo vamos a lograr solo en esta tierra. Por eso debemos enfocarnos en que si Dios nos puso en una casa, en una iglesia, si Dios nos trajo a este lugar, es porque los líderes que están al frente del ministerio son hombre y mujer capacitados por Dios para llevar adelante una visión. Pero sabe algo importante y hermoso, que de esa visión también formamos parte. Entonces usted no puede sentirse ni desplazado, ni puede sentirse inferior, ni puede sentirse mayor. Usted tiene que estar consciente que Dios lo llamó a ese lugar. Es para que usted sea hombro, para que usted sea columna, para que usted ayude, para que usted levante. Y llegará el momento donde entonces Dios hará lo que tiene que hacer con la vida de cada uno de nosotros en este lugar. Y en la vida de cada uno de nosotros hay un propósito. Pero solamente cuando nosotros entendemos lo que es sujeción y la autoridad que está por encima, entonces comienzo a caminar bajo una nube que me va llevando y me va diciendo por dónde caminar y por dónde moverme. La autoridad más importante en la iglesia es el Espíritu Santo. La autoridad suprema sobre la iglesia es el Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, para así poder enviar al Consolador, al que los guiará a toda verdad. Cuando Dios establece la autoridad en el hombre, se la da primero para ejercerla en nuestras vidas. Nosotros debemos estar conscientes que en nuestras vidas hay muchas situaciones, aún creyendo en el Señor, que están fuera de lugar.
Y ha sido por esa falta de reconocimiento hacia la autoridad principal, que es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y luego del Espíritu Santo están nuestros pastores. Y a veces nosotros no obedecemos al consejo de Dios a través de la vida de los hombres de Dios, y comenzamos a llevar y comenzamos a tener situaciones y circunstancias que nos golpean, y todo por no ser sujeto. Dios establece en su palabra dominio para el hombre, pero no para gobernar fuera de lo que Dios establece. ¿Qué establece Dios? Iglesia. Dios necesita un representante dentro de la iglesia. Su máxima autoridad, el Espíritu Santo, pero Dios necesita a hombres y mujeres que puedan llevar a cabo el ministerio. ¿Y por qué Dios nos ha puesto aquí? Porque Dios nos ha traído a la tierra es a cumplir un propósito. Y dentro de ese propósito está, en el propósito de Dios, que usted y yo pertenezcamos al ministerio apostólico y profético comisionados del reino. Usted le puede brindar un aplauso al Señor. Usted sabe que, mire, yo se lo voy a decir por testimonio. Y a veces uno lleva cosas en la vida y sufre por no ser obediente. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dicen: no hagas esto, hijo, no te metas por ahí, eso no te conviene, esto no lo hagas, compórtate de esta forma, manéjate de esta forma? Y usted dice: sí, papá, sí, mamá. Pero resulta que cuando damos la espalda hacemos lo contrario. Y cuando hacemos lo contrario, entonces vienen las consecuencias. Dígale al que está a su lado: hay que ser obediente. Hay que ser obediente para estar en bendición. Porque si no somos obedientes, entonces no va a haber una bendición. Y usted va a vivir corto en las cosas que Dios lo ha llamado a hacer. Va a vivir con una visión limitada. Porque una de las cosas que debemos entender es cuando Juan se presenta en el río Jordán, en aquella escena tan famosa, y está bautizando, y Juan le dice a aquellos soldados romanos que venían a bautizarse, y le dijo: ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Y esos hombres fueron bautizados. Pero la escena más hermosa es cuando el Señor aparece en escena y Juan dice estas palabras: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice: yo no soy digno de desatar las cuerdas del calzado de él. Y él dice estas palabras: yo la verdad los bautizo a ustedes en agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué le estaba diciendo? Yo represento una autoridad en este lugar porque se me fue conferida, pero ese que está allí está por encima de mí. Tiene la autoridad suprema de Dios para establecer en nuestras vidas. Y a partir de ese momento comienza a entrar en escena Jesús y comienza a acontecer toda lo que ya hemos leído. Empieza Jesús a ejercer la autoridad en el hombre. Pero qué hermoso es el relato que leímos al comienzo, donde el centurión reconoce la autoridad de Jesús y le dice: Señor, yo sé que tu autoridad es suprema, porque yo también soy un hombre que estoy sujeto a autoridad, pero también debajo de mí hay otros que están sujetos a mí. Y si yo les digo algo, ellos lo hacen. Reconoció la autoridad de Jesús.
le voy a decir algo. Usted no puede ni yo puedo moverme bajo ninguna circunstancia en mi vida sin la autorización de los hombres que Dios ha puesto por encima de nuestras vidas. Diga, ay, ay, ay. Hermano, Dios, este ministerio lo ha estado fortaleciendo, lo ha estado levantando, lo ha estado formando, ha estado dándole forma. Y yo le digo algo, ha sido duro, pero a pesar de que ha sido duro, hay una semilla en el corazón de los pastores. Hay una visión que Dios le ha dado y por esa visión caminamos. Y nosotros a veces, y me ha pasado a mí en lo personal, a veces estamos que si voy, que no voy. Pero si no aprendemos a ser fieles en lo poco, ¿a dónde cree usted Dios que lo va a llevar? Le voy a ser honesto, no lo va a llevar a ningún lado. Porque para ver lo grande, primero hay que estar en lo pequeño. Para poder ver las cosas que tú quieres ver, que Dios te dice que va a hacer, usted tiene que estar primero en lo bajo. Para entonces cuando sea el día que Dios ha determinado, entonces Dios lo exalta. Pero nunca, oiga bien esto, nunca Dios lo va a exaltar por encima de su autoridad. Dios siempre lo va a llevar a usted a lugares de honra, pero siempre bajo la sujeción del hombre de Dios que Él ha escogido para que lleve adelante nuestras vidas. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por eso? El centurión reconoce dos cosas. Primero le dice, y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Reconoció un problema. A veces nuestro orgullo y nuestra arrogancia no nos deja ver la condición en la que estamos. Y lo primero que el centurión ve es con un corazón humilde, a pesar de la jerarquía que tenía. Hermano, cuando este hombre se enfrenta a Jesús, se había escuchado la fama del maestro, pero este era un soldado, era un hombre que tenía jerarquía terrenal. Y pudo haber agarrado a Jesús con 4 soldados y obligarlo a entrar en su casa. Pero él dijo no. Él dijo: este hombre tiene autoridad, por lo tanto voy a él. Señor, tengo un problema. Mi problema es este. Mi siervo está en la casa postrado y enfermo y está atormentado. Primero reconoció el problema, pero no conforme con eso, él dijo: no, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder y yo puedo hacer que este hombre vaya, porque lo voy a impresionar con mi jerarquía y lo voy a humillar y le voy a decir que obligatoriamente tiene que ir. No. El hombre primero vio a Jesús y dijo: de este hombre, eso es una especulación mía, él dijo: este hombre es famoso, la gente habla que sana, que liberta a los cautivos y a los enfermos. Y le dijo: Señor, necesito que sanes a mi siervo. Y luego le dice, y Jesús le dijo esta respuesta: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es reconocer la autoridad que hay en el hombre de Dios. Jesús representa un gobierno en nuestras vidas. Jesús representaba al Padre en aquel momento, y cuando Él entra en escena en este lugar, el centurión estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Y nosotros debemos reconocer
la autoridad que Dios ha puesto por encima de nuestras vidas si queremos ser bendecidos en esta tierra. Porque sabe algo, si no reconocemos la autoridad que nos ha puesto el Señor, entonces estaremos en un continuo ciclo, cuestionando, observando solamente lo que no es, y vamos a estar en ese ciclo, 10 años, 15 años, y cuando vengamos a ver, siempre seremos la misma persona que no reconoce, que no avanza y que no sabe. Pero diga conmigo, eso no es aquí, eso es más allá. Amados, debemos entender algo. Cuando Dios establece el cuerpo, Dios dice, una mano no puede caminar sin la otra mano. Porque si usted es derecho y usted va a escribir, usted escribe perfectamente con su derecha, ¿verdad que sí? Pero si por alguna razón le llegase a faltar la derecha, usted no sabe escribir con la zurda. Ni que lo practique cuanto lo practique, siempre va a escribir garabateado, como dicen por allí. Pero cuando usted fusiona su vida y comienza a caminar en autoridad y comienza a caminar bajo autoridad, entonces usted comienza a ser un miembro del cuerpo útil para el reino. Entonces comienza usted a ejercer autoridad, pero bajo autoridad también. No creamos que vamos a ejercer autoridad sin estar sujeto a la autoridad principal. Primeramente, Espíritu Santo, y segundo, como lo dice Apocalipsis, el ángel de la iglesia. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Y vamos a ir desglosando un poco porque ya el tiempo se nos agota. Y mire usted a dónde llevó el Padre a Jesús por causa de la humillación, por causa de saber. En aquella escena cuando Jesús le dice a Pilato esta frase y le dice: la autoridad que se te ha conferido no es tuya, es de Dios. Así que lo que vayas a hacer, hazlo. Pero ten en cuenta que no tienes autoridad sobre mi vida. Y se presenta el acontecimiento donde Pilato le es llevado por el Sanedrín al Señor. Y el Señor le dice: mayor condenación habrá en aquel que me entregó. Y a veces leemos el texto y pensamos que la condenación era para Judas, pero resulta que el Sanedrín fue quien planificó toda la entrega de Jesús. Y Jesús padeció, y Jesús fue humillado, y Jesús fue llevado. Pero mire la consecuencia que vino después de la acción que vino en ese lugar. En el libro de Efesios capítulo 1, la Biblia nos dice, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire la consecuencia, vamos a decir, la causa mayor que provisto a Jesús, que le proveyó a Jesús el lugar de honor, es cuando Jesús en la cruz, estando allí crucificado,
recupera toda la autoridad que le había sido delegada al hombre en el huerto del Edén. Se perdió en aquel lugar, en aquella escena, cuando los dos desobedecieron a Dios. Porque no fue que es que fue la mujer, no que fue el hombre, no que fue la mujer, no, fueron los dos. Debemos estar conscientes de eso. No, que si la mujer, que si la culebra, que si no. Fueron los dos. Esa autoridad que se perdió y esa posesión y la posición que el hombre perdió en el huerto del Edén sin ningún sacrificio, Dios le entrega el dominio completo de la creación y el hombre lo tira por la borda. Y entonces en la cruz del Calvario es donde entonces vemos a aquel Jesús crucificado diciendo: consumado es. Mire, yo entro en esa escena y puedo mirar a un Jesús colgado de un madero allí, sangriento, destilando sangre de su costado, de sus rodillas, de su cara, de su espalda. La Biblia dice que su espalda estaba completamente lacerada, o sea, destruida. Y yo miro a Jesús en esa cruz y el libro de Hebreos dice que puesto delante de él el gozo supremo, llevó en sí todo ese castigo. Y yo puedo deducir que ese gozo que Jesús estaba viendo delante de él, usted puede imaginarse una escena tan dolorosa y que el escritor diga que delante de Jesús había gozo. Y yo puedo mirar la escena y decir: Jesús estaba mirando hacia el pasado y estaba mirando hacia el futuro, diciendo: recupero lo que el hombre pierde en el huerto del Edén y se lo doy nuevamente en el futuro. Y usted dice: wow, ¿cómo el Señor pudo decir que había gozo delante de él? Pues sabe una cosa, el gozo que había delante del Señor para aquel momento era saber que todo lo que se había perdido en el huerto del Edén por causa de la desobediencia del hombre, la autoridad y todo lo que Dios le había dado, Jesús lo estaba retomando para nuevamente entregárselo a una iglesia. Por eso es que Dios nos mira como la preciosa perla que un hombre, dice la narración, fue y encontró, y para poderla comprar vendió todo lo que tenía. Por eso Dios la ve a usted, mujer de Dios, y a usted, varón de Dios, como la niña de sus ojos, porque Él confía y sabe que todo lo que en aquel momento se perdió, hoy en este tiempo hay una iglesia que está en autoridad por encima de todo lo que Satanás ha tratado de hacer en el ambiente y en este globo terráqueo donde vivimos. Si usted es iglesia, por lo menos diga amén. Porque usted es iglesia, usted ha sido escogido por Dios para ejercer en este tiempo. Para ir culminando, vamos al mismo libro de Efesios, en el capítulo 4. En el verso 9, dice de la siguiente manera: y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No hay un espacio en la tierra donde la presencia de Dios no habite. Usted quiere tener autoridad, usted quiere ejercer autoridad, pues debemos comenzar ejerciendo autoridad sobre nuestra vida. Usted quiere tener una vida
en bendición y en victoria. Debemos comenzar a ejercer esa autoridad sobre los pensamientos que a veces vienen a nuestras vidas y nos quieren dominar. Usted quiere tener autoridad sobre las cosas. Debemos comenzar por nuestra vida para que esa autoridad que Dios nos ha delegado pueda hacer dominio sobre el pecado que nos acecha. Allí hay autoridad en su vida para que usted le diga no al pecado. Esa es una manera de que usted ejerce autoridad en sí mismo. Y usted quiere saber para qué Dios lo ha llamado. En el verso 11 dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y aquí está el secreto de todo este asunto. A veces la gente piensa que por el orden escrito hay más autoridad en uno o en otro, pero aquí la máxima autoridad es el Espíritu Santo, y hay un orden establecido por Dios para la ejecución de su obra. Pero ¿sabe con cuál intención Dios lo hace? Con esta intención. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué Dios le ha dado autoridad? ¿Para creernos por encima? No. Dios nos ha dado autoridad para que nosotros sepamos que estamos en esta tierra para perfeccionar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo perfecciono yo el cuerpo de Cristo? Cada quien en su área debe hacer lo que le corresponde, para entonces así tener una iglesia o pertenecer a una iglesia donde todos caminamos en obediencia a Dios, en obediencia a nuestros líderes, a nuestros pastores, y en obediencia a la visión. Y así entonces poder recibir la bendición de Dios solamente cuando estamos bajo la autoridad y bajo sujeción podemos recibir esa bendición. Si la Biblia promete de que honremos a nuestros padres, no solamente se quede en los padres biológicos, debemos honrar a nuestros líderes, orar por ellos, interceder por ellos. A veces, la otra vez conversábamos el pastor y yo, y uno cuando está en el ministerio, uno a veces desearía tener a alguien al lado que le dé un abrazo. A veces uno se siente tan cargado en el ministerio que uno desearía que alguien se te acerque y te dé un abrazo fraternal, te bendiga, ore por ti. Cuando entendamos el principio que Dios ha establecido en la vida del hombre de Dios, que está en nuestras vidas, en autoridad sobre nuestras vidas, entonces comenzamos no a verlo como solamente el pastor o como solamente el apóstol, no. Entonces comenzamos a verlo como el Padre de nuestras vidas, y comenzamos a quererlo como un Padre, y ya no comenzamos a mirarlo como solamente el que predica o el que lleva el mensaje. No, comenzamos a verlo como el hombre que durante una madrugada o quizás 2 o 3 madrugadas ha estado delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios
la palabra que usted necesita para que entonces usted como hijo comience a caminar y a dar pasos y a dar frutos. Así debemos mirar a nuestros pastores, nuestros líderes. Y solamente cuando estemos en ese nivel, entonces vamos a comprender que Dios los ha puesto para que sean el instrumento en nuestras vidas para llevarnos al propósito de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 9. Hay una serie de acontecimientos que vienen allí. Y dice, por ejemplo, en el verso 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están bajo la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Mire usted algo. Dios ha puesto en nuestras vidas, como le dije al comienzo, gente para que sea el tutor y nos lleve hacia adelante en el ministerio. Pero hay algo importante. Mire, aquí se describe lo que Jesús vivió, pero no nada ajeno de la realidad de ese pasaje que acabamos de leer. Es la vida de un ministro. No nada lejos de esa realidad. Es la vida de un hombre que decidió seguir a Jesús y cumplir con un propósito en esta tierra. Y en ese verso leemos que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esa es la exaltación más grande que hay, y la recibió Cristo por ser como fue. Pero en nuestras vidas debe haber un sacrificio por las personas que están a nuestro cargo o a nuestra responsabilidad. La iglesia Comisionados del Reino es una iglesia, hermanos, que va hacia algo grande, expansión. Es una iglesia, hermanos, que usted ahorita quizás hasta decimos somos pocos, pero Dios no está viendo los pocos que somos ahora. Dios, sus cualidades perfectas, Dios dice, tu comienzo es este, pero tu final es este. Dios no está viendo los pocos que somos ahorita. Dios está viendo ya la obra que Él culminó. Por eso, amados hermanos, aprendamos a estar en sujeción y bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, que en este caso son los pastores de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo no sé si más adelante, cuando haya la oportunidad, usted sabrá mucho de lo que este siervo de Dios le ha tocado vivir, por ser una persona que no ha decidido posesión de lo que Dios le ha entregado. Y usted sabe algo, mire, el pastor Ricardo y yo hemos convivido mucho, y él lo sabe, y
A veces a uno le cuesta hacer las cosas. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Días atrás yo recibí una lección tan grande de parte de Dios. Y lo que decía la pastora ahí queda al comienzo. Si usted viene a la iglesia un domingo más, pronto los miércoles, un miércoles más, usted va a salir como uno más. Tal cual como entró, quizás hasta peor. Pero si usted viene a la iglesia con la expectativa de recibir, con la expectativa de aprender algo nuevo, algo que quizás lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos visto, pero quizás ese día Dios dice: hoy le voy a dar algo nuevo a través de eso mismo que lo ha visto 10 veces. Entonces usted va a salir diferente. Usted va a recibir. Usted va a ser impregnado de la gloria de Dios. Pero es cuando usted disponga en su corazón recibir. Y me perdona lo que le voy a decir. Usted ahorita quizás no ve a los músicos, pero nosotros en fe, como dice Pablo, he vuelto a sufrir dolores de parto por ustedes. Entonces, si usted quiere ver al músico tocando la guitarra y la batería, y usted quiere ver el teclado sonando y activado, entonces únase en el parto del Espíritu. Únase en el parto. Usted sabe que cuando la mujer va a dar a luz, las damas que están presentes, para no alargar la cosa, cuando usted va a dar a luz, usted sabe que está el médico principal, ¿verdad? Que es el que va a atender el parto. Pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que lo ayudan. Esas 7 personas que lo ayudan, uno pasa el bisturí, el otro pasa la gasa, el otro le seca la frente al doctor mientras que el hombre está operando, otro le pasa el oxígeno, la anestesia, la cuestión. Entonces, ya cuando el hombre tiene todo controlado, entonces viene la ejecución. Nace el bebé. ¡Wow! Y todos se alegran porque nació un bebé. Entonces, si usted quiere que esta iglesia, o si usted siente en su corazón y en su espíritu que es necesario hacer un esfuerzo más para que esta iglesia siga creciendo, entonces unámonos en el quirófano de Dios y comencemos a gemir por el parto que Dios está próximo a dar a este ministerio. Y entonces comience a ver a los muchachos acá, no solamente a las bendecidas jovencitas de la danza, sino que entonces las muchachas comiencen a mirar, a observarlas, coordinando con el director de alabanza cuáles son las canciones que vamos a danzar, cuáles son las canciones que vamos a cantar, cuáles son, pastor, cuáles son las canciones que usted quiere que esta semana se ministre. Entonces ahí es donde vamos a ver eso que tanto queremos ver. Pero unámonos en el parto. Aleluya. Cierren sus ojos un momento. Y hay una canción que colocaron allí hace un poco, esa canción de Exalta al Cordero de Dios. Y sabe, como iglesia, yo le invito a que si en algún momento de su vida usted ha pensado, con su sangre usted ha dicho, nos ha redimido, usted ha creído, para nuestro Dios, por alguna razón, que estamos por encima de otro, y usted considera que debemos decirle al Señor que nos perdone por eso, hagámoslo juntos. Si usted ha cuestionado, porque debemos comenzar a sanar nuestros corazones, si usted ha cuestionado algo, porque no le gustó, porque no le pareció, o porque usted pensó que se podía hacer mejor, entonces es tiempo de sanar nuestros corazones y nuestras vidas. Yo le voy a invitar a los que estamos aquí en la iglesia, comisionados del reino, que pasemos aquí al frente
para que el pastor oremos